días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Bienvenidos a otro programa de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. En este caso queremos hablar sobre los medios de comunicación y pues su incidencia, sus potencialidades en cuestiones de la educación. Pues los medios de comunicación han tenido su incidencia en la educación desde los inicios en que se comienza a haber una interacción entre los individuos, ya sea a través de sonidos, a través de gestos, y posteriormente va a evolucionar con la palabra y bueno, hasta ya en épocas más recientes, pues vamos a tener desde el descubrimiento de la electricidad toda una serie de medios de comunicación relacionados con esta, como el telégrafo, el teléfono, posteriormente la radio, la televisión, hasta llegar a nuestros días, en donde tenemos pues unas grandes potencialidades de estos medios al comunicar a mucha gente al mismo tiempo, en poco tiempo, y pues entonces tenemos un desarrollo de estos medios muy importante y mucho ha ocurrido en las últimas décadas. Según la teoría clásica de la comunicación, debemos tener un elemento que emite pues, la información, un canal a través del cual se distribuye, un receptor, una codificación, donde el receptor pues también tiene que tener la forma de decodificar aquella información que le han mandado, y el último elemento súper importante también es que haya una respuesta. Para que haya comunicación de verdad tiene que haber una respuesta de este receptor, y estos medios que mencionamos hace un momento de las últimas décadas han potenciado muchísimo esta última posibilidad porque permiten que haya una retroalimentación rápida, y es lo que les da también mucho poder en el campo educativo. Ahora bien, las potencialidades que tienen estos medios de comunicación con las nuevas tecnologías, si bien es muy grande en el campo de la educación, también tenemos que ver que esto ha sucedido así también en otras épocas. Por ejemplo, cuando la radio comenzó, pues mucha gente pensó que era una cosa muy buena para la educación porque se podía transmitir al mismo tiempo pues una información muy grande a muchas personas. Cuando apareció la televisión, pues pasó lo mismo, ¿no? Ahora se tenía no solamente el sonido que proporcionaba la radio, sino también la imagen, el poder de la imagen, ¿no? Y hasta la fecha pues tenemos programas educativos en televisión, tenemos por ahí también telesecundarias, etcétera. Sin embargo, pues los avances en educación al utilizar estos medios pues no se ven sus resultados. Con la aparición de internet y todas estas últimas posibilidades de los medios de comunicación, también se sigue pensando lo mismo, y pues como vemos no es una idea nueva, y esto pues tiene mucho que ver con que los medios de comunicación no se manejan a sí mismos, no son una cosa en sí que puedan servir a la educación de una forma directa. Tenemos que tener en cuenta que todo esto ocurre en un medio social, económico, político que impone sus reglas, y que por lo tanto pues aparece una posibilidad muy grande. Ya lo comentamos, no solamente ahora, sino desde hace muchos años con otras tecnologías de comunicación, y sin embargo no se ven sus resultados. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, porque en realidad se podría hacer mucho,
pero siempre sabemos que hay dueños de los medios de comunicación, sabemos que son empresarios y como empresas quieren obtener ganancias y la mayoría de las veces la cuestión educativa pues queda al margen, ¿no? Queda como una cosa, pues si acaso secundaria, lo cual pues sí es un problema muy grande porque la educación podría desarrollarse de una manera muy diferente si no hubiera estos intereses en todos los medios hasta la actualidad. Llegamos así, desgraciadamente, a momentos en los cuales pues incluso se da la cuestión de que los medios se convierten un poco en contra de la educación. Incluso en los últimos tiempos pues se llega a la censura precisamente por parte de estos elementos que son los dueños de los medios de comunicación e incluso momentos en los que se llega a tergiversar la realidad a favor de estas personas, de estos grupos económicos, sociales que tienen en sus manos, en su poder a los medios de comunicación y lejos de prestar estos medios un servicio a la educación, pues se lo prestan a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, la manipulación, ¿no? Que es una cuestión muy importante, la manipulación de la gente, el desprestigiar a personajes de gobiernos, a países que no son bien vistos por estos grupos, lo cual pues está muy lejos de ser un elemento de tipo educativo. En realidad, hablando de la educación, sería muy fácil y muy útil, muy provechoso utilizar estos medios de comunicación tan potentes para lograr una educación verdadera, cosa que, como ya dijimos, pues la mayoría de los casos no es el objetivo de los gobiernos ni de aquellos que tienen en su poder los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de la alfabetización, podría ser muy fácil, muy útil usar estos medios, porque ya otros países lo han hecho incluso sin ayuda de estos medios. Por lo tanto, es de verdad vergonzoso que exista problemas de alfabetización en un país, y igual en el caso de México, ¿no? Que por muchos años ha tenido este problema. Por ejemplo, países como Cuba, decíamos, logró su alfabetización a principios de la revolución en 1960s. Posteriormente tenemos los casos también de Venezuela, los casos de Bolivia. Entonces, como vemos, no es nada difícil, pero desgraciadamente pues todo el poderío que tienen estos medios no son utilizados en el campo educativo de una manera correcta, ¿no? Y pues es de verdad una pena que esto sea así, porque a fin de cuentas la mayoría de las poblaciones de los países, sobre todo de América Latina, pues tienen este problema en principio de alfabetización y después pues muchos otros problemas también relacionados con la educación y podían ser resueltos, tratados, disminuidos usando estas tecnologías. Bueno, y aparte de este pues desperdicio de potencialidades de los medios de comunicación para con la educación, pues también tenemos otros aspectos que se han ido desarrollando, como por ejemplo el caso de la gran cantidad de videos en YouTube, muchos de los cuales incluso pues no ayudan a la ciencia, no ayudan al desarrollo de la educación y que incluso por el contrario son incluso pues van contra la ciencia, ¿no? Como en el caso de muchos videos sobre la Tierra plana, sobre que si existen o no existieron los dinosaurios y que plantean cosas que pues lejos de ayudar
pues van en contra de la educación. Muchas veces pues están planteados por personas que o desconocen de la ciencia o pues precisamente saben lo que están haciendo y aún así distribuyen estas ideas que no contribuyen para nada ni a la educación ni al desarrollo de la ciencia. Pero esto pues será motivo de un nuevo video próximamente. Por el momento pues les agradecemos su presencia y nos veremos en el próximo. Gracias.